TV, colores perfectos, imagen perfecta, presenta. El presidente Jimmy Morales enumeró este día los problemas que más le preocupan de la situación de nuestro país. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF7 Penas. Además, hablaremos del seguimiento de lo ocurrido ayer en el Hospital Roosevelt. Pero antes, lo dejo con la nota. El presidente Jimmy Morales dijo en un evento que tenía varias penas que lo agobiaban. El primero en mencionar fue la contaminación de los ríos, luego el cierre de las empresas y la deserción escolar. Les quiero compartir una gran pena que tengo. Nuestros niños abandonan al 5º año primario. Les quiero compartir una gran pena que tengo. Se están cerrando empresas y no tenemos la capacidad de generar empleo si no trabajamos con las reglas claras y con la certeza legal. Pero al presidente también le agobian la situación de las carreteras, los hospitales y las cárceles. Quiero compartir una gran pena que tengo. Tengo una red vial completamente destruida de apenas 7,000 kilómetros cuadrados. Les quiero compartir otra gran pena que tengo. Tenemos escuelas sin techos, con paredes que se están cayendo, aulas sin escritorios. Les quiero compartir otra gran pena que tengo. Hospitales totalmente abandonados. El gobernante pidió a los guatemaltecos orar por estas penas y dijo que Guatemala puede salir adelante si todos se unen, además de mencionar que la oposición debe ser constructiva y no ponerle zancadilla al gobierno. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves. El tema, la etiqueta SF7 Penas, porque son 7 las preocupaciones que agobian al presidente Jimmy Morales. Esto lo expresó en la actividad organizada por la Asociación Guatemala Próspera. Usted escuchaba el discurso del mandatario y de eso hablaremos esta noche. Envíe sus comentarios, opiniones con la etiqueta SF7 Penas. Damos la bienvenida a nuestros invitados. Hoy nos acompaña Julio Prado y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Pasemos, a analizar el contenido del discurso del presidente en el marco de esta actividad, en donde también asistieron otros presidentes de organismos del Estado. Es una actividad muy concurrida, un desayuno de oración. Y bueno, las primeras impresiones de las palabras de Jimmy Morales. Estuardo. Me desanima el hecho que un líder esté utilizando la presencia pública para quejarse, llorar, no sé qué más decir, lamentarse, ¿verdad?, de las penas que lo aquejan. El líder tiene que entender que su posición, su situación, su cargo, su condición es precisamente para comunicar esperanza, para comunicar visión, para comunicar objetivos, para comunicar qué es lo que cuál es el siguiente paso, cuáles son las opciones, ¿verdad? El líder generalmente va a estar consciente de los problemas, pero al líder verdadero, los problemas simple y sencillamente van a ser parte de la existencia de su liderazgo, del ejercicio de su liderazgo, y no va a quejarse. Un líder no se queja, al contrario, establece en sus seguidores los objetivos, la visión, que hay problemas, nadie dijo que iba a ser fácil, pero un líder no cae en esas quejas, en esas penas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desanima a los seguidores, desanima al pueblo, desanima a la comunidad. Pero él busca unir, o eso fue lo que en algún momento dijo después de enumerar las 7 quejas. En el contexto del que está hablando, yo le aconsejaría al presidente, ya que tiene ahí un pastor que le dirige la comunicación, su secretario de comunicación es también un pastor, la esposa del secretario de comunicación creo que también es pastora, aquí cerquita donde estamos en el edificio Tikal Futura, aquí cerquita está la iglesia de ellos. Yo creo que el pastor podría ilustrar, ¿verdad?, bíblicamente allí, porque yo creo que allí me hay que hablarle bíblicamente, no se puede hablar de otra manera, ¿verdad? Diciendo, por ejemplo, qué hizo Moisés en las dificultades que tuvo, ¿verdad? Ilustrarlo con Josué,
no temas ni desmayes, ¿verdad? Ese ánimo que hay que darle, ilustrarlo, no sé, con Ruth, Noemí, hay que ilustrarlo con Nehemías, con Jeremías, con los profetas, Isaías, ¿verdad? Porque yo creo que tal vez el único libro que ha leído la Biblia va a ser Lamentaciones después de lo que escuchamos, y hay que ilustrarlo con los proverbios, hay que ilustrarlo pues con los problemas que se tuvo, pero también cómo salieron sus héroes bíblicos de todos esos problemas. De esas Daniel, tribulaciones. ¿verdad? Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, llevarle a todos estos. Jimmy, que si no entendés con la Biblia, no sé con qué más vas a entender, ¿verdad? Porque el líder no está para quejarse, el líder no está para llorar, el líder está para dar esperanza, para empujar la visión, ¿ya? En los seguidores. Y el líder que se pone a llorar no es líder, está en el puesto pero no está ejerciendo liderazgo. Ese es el problema. Y si los problemas están ahí, no nos tenés que decir cuáles son los problemas. Vos tenés 7, nosotros tenemos 70 veces 7, 490, que no nos maten en Urbana, que no nos asalten, ¿ya? Que no nos extorsionen. Y tenemos problemas más serios. La empresa donde trabajaba alguien cerró y se quedó sin empleo. Esos son los problemas donde él tiene que dar esperanza, donde tiene que decir qué se está haciendo. Ir a transitar por la costa es complicado. Sí, entonces la esperanza es qué va a hacer, cómo lo va a hacer, mira, qué necesita. Y en eso pide apoyo. Mira, en eso el líder pide apoyo. Y si no, mira las murallas de Jericó. La gente no se puso a llorar alrededor de las murallas de Jericó. Es que hay que hablarle con la Biblia porque no para entiende que de otra entienda manera. una figura literaria. Y te puedo sacar el Nuevo Testamento, pero con el Antiguo nos quedamos. Bueno, este discurso del presidente Jimmy Morales también se da un día después de los hechos lamentables ocurridos en el Hospital Roosevelt. ¿Cómo podemos entender, analizar la narrativa que hoy escuchamos en esta actividad de Guatemala Próspera con lo ocurrido hace 24 horas, donde el presidente dio una conferencia? Creo que se comunicó de forma apropiada en esa conferencia. Hoy hace este listado de problemas, de preocupaciones. ¿Qué mensaje está transmitiendo a la población, Julio? De derrota y sobre todo también de falta de liderazgo y soluciones. Creo que el asunto es no saber identificar los problemas, que todos lo tenemos muy claro cuáles son los problemas de Guatemala, sino las soluciones. Y el asunto es que en una semana muy cargada de problemas que esperamos todos soluciones, sobre todo de su parte, lo que tenemos en realidad es alguien también sufriendo públicamente porque no encuentra la forma. Y eso la verdad es que es desesperanzador. No podemos permitir que el liderazgo de la presidencia caiga en ese desatino. Primero porque hay muchas soluciones que tienen que tomarse de inmediato a los problemas que estamos viendo, sobre todo con el traslado de reos. Sabemos que el sistema penitenciario depende del Ministerio de Gobernación, pero a su vez también de la presidencia. Es un problema que tiene que tener solución. Creo que una de las cosas que tenía que pasar, ha pasado hoy finalmente, el nombrar a un nuevo director del sistema penitenciario, pero es algo que si no pasa esta crisis, ¿hasta cuándo hubiéramos estado esperando eso? Y así, digamos, también toda la reforma de ese sistema que ha cometido numerosos errores y que provoca finalmente estas crisis, todavía no vemos que detrás de ese dolor haya también la intención de solventar esos problemas. Y eso creo yo que es absolutamente preocupante. Una de las preocupaciones que mencionaba el presidente Morales eran las cárceles, y qué bueno que haces mención del nombramiento del nuevo director del sistema penitenciario, el señor Jubel, que al parecer tiene una experiencia en una fiscalía. Esperemos entonces que pues expertise pueda aplicar a este puesto. Es un puesto muy delicado, es un puesto donde hay muchas presiones, y aquí mismo lo hablábamos en la mesa de Sin Filtro. ¿Qué capacidad de acción tiene un director del sistema penitenciario para cambiar las cosas, para cambiar la dinámica que existen en las cárceles? ¿Qué opinas del nombramiento del nuevo director del sistema penitenciario y qué expectativas hay de su trabajo? Bueno, yo lo deseo lo mejor. Y la primera acción estratégica es tomar el control de las cárceles. Buena suerte, porque no ha sido posible. Ningún director ha tenido el control de las cárceles. El control de las cárceles lo tienen los reos. Y lo tienen, y específicamente reos complicados. Grupitos de narcos, los mareros y extorsionistas, o sea, ahí está. Y los reos chic, ¿verdad?, de Mariscal Zavala. Entonces, primero tiene que tomar control de eso, ¿verdad? Pero yo creo que aquí es donde regreso al discurso del presidente, donde el presidente tiene que dar la esperanza de que lo vamos a hacer, lo vamos a lograr, que es posible, que es factible, que habrá dificultades, pero nos vamos a sobreponer a esas dificultades, ¿ya? Y luego va a decir cómo lo vamos a hacer.
Porque entonces el siguiente punto es, de eso necesito su apoyo. Esa sería como la línea para terminar, ¿verdad? De eso necesito su apoyo. No de las quejas, sino, por ejemplo, en la decisión que se tomó de un nuevo director de presidios, un sistema que está cooptado, tomado, controlado por los presos mismos, y que hay que hacer un cambio, un recambio que va a ser difícil. ¿Por qué? Porque quienes han querido hacer un cambio han terminado muertos. ¿Ya? Y miremos, el más reciente caso fue el asesinato del director de la cárcel de Escuintla, en el parque lo mataron. Entonces, es difícil, sí, hay que reconocer la dificultad, pero hay que dar la esperanza, hay que decir siempre cómo se va a hacer y que los sistemas de inteligencia van a funcionar. Entonces, ahí tuvo una oportunidad de oro precisamente para dar, ¿verdad? Ya hubo revisión del crecimiento económico, por ejemplo, ya estábamos en 3.8, ya bajó a 3.5, ahorita va en 3.3 y luego lo van a quedar en 3, versus el crecimiento demográfico, que estamos en 2.5, por ahí un poquito abajo de 2.5, no vamos a tener crecimiento demográfico, va a ser 0.5, eso no nos ayuda en mucho. El crecimiento económico debería ser 6, 7%, pero cuando las empresas empiezan a salir, no solo genera desempleo, sino al mismo tiempo baja el crecimiento económico. La SAT ya anunció que no llegó a sus metas. Sí, esto ya lo sabemos. Entonces ahora viene la propuesta de qué hacer, ¿verdad? ¿Por qué es importante los temas económicos? Porque estos son los que le van a dar sostenibilidad a las decisiones de, por ejemplo, presidios, por ejemplo, educación, por ejemplo, deserción escolar, que era uno de los temas que él estaba diciendo, por ejemplo, abastecimiento de hospitales y todo. Entonces se da esperanza, eso es lo que tiene, esa es la oportunidad que tiene. No tiene que estarse quejando, un líder no llora. Siguiendo en estas preocupaciones del presidente en el tema de las cárceles, con la llegada de Jubel de León al sistema penitenciario, uno se pregunta, ¿qué hará el nuevo director? ¿Va a tratar de pactar, negociar incluso con las clicas que se mantienen en las cárceles, como vimos en algunos videos y reportajes de colegas periodistas? ¿Qué puede hacer un director de sistema penitenciario en ese ambiente que al parecer lo desborda en las capacidades de controlarlo? Bueno, yo creo que puede hacer muy poco. ¿Y por qué? Primero porque el problema viene de hace más de 2 décadas en términos del control de los reos sobre las cárceles. Y luego, digamos, el creciente número de pandilleros que ha sido incluido ahora dentro de las prisiones, gracias a las redadas que han hecho de 60, 70 personas, esto ha provocado también una sobrepoblación carcelaria de casi el 300%. El asunto además también es que la gente no está tampoco conforme con que se invierta en las cárceles. No es un tema que políticamente tenga la voluntad o tenga la legitimidad popular para poder decir, bueno, vamos a invertir en una nueva cárcel. Vemos que el sistema penitenciario guatemalteco quiere reformarse y está tomando como modelo el modelo dominicano. Un modelo donde precisamente no deberían pasar cosas como las que pasaron dentro del hospital. El modelo dominicano lo que implica es que se creen las clínicas dentro de las cárceles, que se creen lugares para hacer las audiencias dentro de las cárceles y los reos de alta peligrosidad no tengan que salir de ahí. Ahora, ¿qué pasó cuando intentaron construir una nueva cárcel en Villanueva? Se toparon precisamente con los topes que se ha enfrentado este gobierno de falta de gobernabilidad. Primero, la municipalidad de Villanueva se opuso a que se construyera esa cárcel. Luego, tuvieron algunas trabas en los temas de hacer el espacio presupuestario para crear esas cárceles. Y a la gente tampoco le interesa, digamos, que se invierta en ese tema. Ahora, ¿qué puede hacer entonces? Mencionabas lo de los pactos, precisamente con las pandillas. Yo creo que no hay algún director que haya estado ahí que no haya terminado haciendo pactos con las pandillas. Recordemos que les ponían piscinas en la época de Semana Santa, que al final, digamos, siempre se les cede algo a los pandilleros, porque en realidad adentro no es que haya control del sistema penitenciario. Desde el gobierno de Arzú, cuando se le encargó la seguridad a las comisiones de reos, que están dentro de las cárceles, comisiones de seguridad formadas por los mismos presos, el sistema penitenciario prácticamente les dio las cárceles a ellos para que ellos gobernaran allá adentro. Ahora, ¿cómo gobernar entonces sin hacer pactos? Creo que al final, digamos, queda muy poco margen de operatividad. Primero, creo que tendrían que tener, digamos, la disposición para proponer proyectos que la población termine aceptando, que sepan que hay una necesidad imperativa en hacer nuevas cárceles, no solo por el hacinamiento, sino también para crear espacios donde los reos tengan primero donde se les atienda médicamente y que no tengan que salir, y donde puedan hacerse las audiencias de reos de alta peligrosidad.
que también, digamos, hagan cárceles para personas que están en prisión preventiva y personas también que han cometido delitos menos graves que las personas que están habiendo cometido delitos más violentos. Eso, digamos, es algo que el proyecto del sistema penitenciario debería tener y que ya tiene incluido, pero se ve muy difícil que pueda conseguir al menos en estos 2 años. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche. Seguiremos hablando de las preocupaciones del presidente Jimmy Morales, de estas 7 penas. Volvemos luego de la pausa.